En esta mañana les invito a buscar sus Biblias, gloria al Señor, en el libro de Daniel. Gloria a Dios, capítulo número 2, gloria a Jesucristo. Mientras usted busca su Biblia, damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se encuentran presentes hoy en la casa del Señor. Amén, qué gozo poder, amén, estar juntos adorando al Señor. Y también aquellos que están hoy acompañándonos por primera vez, Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a Sonia Colón, que nos acompaña en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. Y también a la audiencia que está mirándonos por las redes sociales. Amén. Gracias por acompañarnos. Pedimos que los niños, por favor, junto con sus maestros, vayan dirigiéndose hacia sus respectivos salones de clase. Gloria al Señor. Daniel capítulo 2, del verso 20 en adelante, la palabra del Señor lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego que leamos la palabra del Señor, amén, vamos a orar por Ruth Rodríguez, gloria al Señor, que está solicitando, ¿verdad?, la oración. La palabra dice: y Daniel habló y dijo: bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de reunirnos en este lugar, Señor, para adorar, para exaltar y bendecir tu nombre maravilloso. Gracias por cada hermano, por cada familia, Señor, que ha propuesto en su corazón en este día acercarse a ti, venir a adorarte, Señor. Tú conoces las cargas, las situaciones diversas, Señor, todo cuanto acontece en la vida de cada ser humano y muy en especial, Padre, lo que acontece en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Para ti nada te es oculto, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que tú obres, que extiendas tu mano poderosa, Señor, que digas la palabra, pronuncia, Señor, tu favor sobre nosotros. Mira a Ruth Rodríguez, Señor, que está pidiendo la oración. Nos unimos a la oración de esta tu hija para que tú obres en medio de su situación, como también en medio de la situación de cada uno de tus hijos e hijas que aquí estamos, Señor. Toma nuestras cargas, toma nuestras aflicciones, Señor. Que cada día, Padre, podamos descansar, Señor, en la certeza de tus promesas, las cuales nunca faltarán. Señor, bendice a los niños que en esta mañana también reciben la palabra, que allí también sus tiernos corazones sean ministrados por la palabra, por la oración, por la impartición de estos maestros y maestras sobre la vida de estos niños, Señor. Y te ruego, Padre, la sabiduría, la gracia, Señor, de poder ser una vasija que comunique, Padre, tu palabra en esta mañana. Sé tú obrando en mi vida como también en la vida de mis hermanos. Y que podamos entender que para ti nada es imposible. No hay nada en nuestras vidas que esté fuera de tu conocimiento y del alcance de tu mano. Ayúdanos cada día a confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Amén.
Esta mañana quiero continuar el sermón que comencé a predicar creo que fue el día 7, gloria al Señor, amén, de septiembre, bajo el tema, que la Biblia es el ancla firme del cristiano. En esa ocasión utilicé como pasaje bíblico para esa parte primera del sermón la escritura de Hebreos capítulo 6, versos 17 al 19, que les voy a leer rapidito para que tengan una idea, ¿verdad? Y la lectura misma sirva como un repaso de lo que queríamos comunicar ese día. Por lo cual dice la escritura, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Hay muchas cosas que se dijeron esa mañana que no tenemos el tiempo para repasarlas hoy, porque creo que ni siquiera lo que pienso predicar hoy va a alcanzar el tiempo para completarlo. Pero necesito que usted entienda que como parte de este mes de la Biblia, estamos resaltando la importancia, la relevancia de la palabra de Dios. Y este pasaje utiliza dos palabras, promesa y consejos. Palabras que yo utilizo como sinónimos, y la utilicé en ese momento y la vuelvo a utilizar esta mañana, como sinónimos de la palabra de Dios. Porque ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está contenido su consejo? Sino en su palabra, la Biblia. Así que, dicho esto, vemos en el verso bíblico que Dios hace algo impresionante. Impresionante porque Dios pone su propia naturaleza. Quizás la palabra correcta no sea en juego, pero la pone en medio, la pone ahí frente a frente, diciendo que sus promesas son inmutables, porque la naturaleza de Dios es también inmutable. Dios no cambia, Dios no se muda. Dios no dice algo hoy y mañana dice otra cosa o se contradice. En Dios no hay esas deficiencias del carácter humano. Y así es su palabra. Y cuando también dice que Dios interpuso juramento, está diciendo que Dios dijo, ¿verdad? Es como si dijéramos, ¿verdad? Yo decía la imagen, ¿verdad? Que usualmente ocurría en las discusiones antiguas. Hoy como que eso no pasa igual, ¿verdad? Pero antes la gente decía, mira, cuando quería resolver un asunto y quería dar por sentado que cargaba la verdad su argumento, decía, yo te lo juro. Y ahí entonces, pues bueno, ya cuando decía esa palabra, pues el interlocutor, el que está al frente, le decía, bueno, si lo juró así, pues tiene que ser verdad. Así que ahí acababa el asunto. Y Dios en cierta manera, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no es quizás apropiado hablar de esta forma respecto a la divinidad, pero en cierta forma Dios se puso allí al frente, diciendo, óigame, crean mi palabra, crean mis consejos, yo no les voy a faltar a ninguna de mis promesas, yo no les voy a hacer irresponsable en lo que yo he dicho, en lo que he declarado, en lo que he dicho sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que Dios dice en su palabra es firme. Y utiliza finalmente, ¿verdad? Ya estoy resumiendo, la imagen del ancla. El ancla es un artefacto que todos conocemos, ¿verdad? Que es necesario. O sea, es insólito pensar que una persona tiene una nave, un barco, una yola, un transatlántico, lo que tenga para moverse en el mar. Y es insólito pensar que se tira al mar sabiendo que su navegación, su nave no tiene ancla. Es como decir que es insólito pensar que usted sabe que su carro no tiene freno y usted lo prende a pasear por San Juan. Eso es insólito.
es una locura. Pues así de locura y de insólito es pensar, amén, que la Biblia no es un ancla para nosotros. Aquí dice la palabra de Dios es una firme y segura. Dos palabras, dos adjetivos que enfatizan qué tipo de ancla es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en las crisis, en los problemas, en las dificultades, cuando mi nave está a punto de zozobrar, yo tengo la capacidad en Cristo. Tengo la promesa de Dios que si yo lanzo la palabra, oh, gloria a Dios. Óigame, ese barco ni se va a hundir, ni va a correr para la derecha ni para la izquierda. Se ancla allí. ¿Sabe? Repasando algunas cosas estos días, miraba yo en un libro una tarja, o sea, lo que le ponen a los féretros o a los lugares donde entierran a la gente, no a los féretros, sino a la sepultura. Y ahí ponen el nombre de quien murió allí y una frase bien, ¿verdad? Bien significativa, porque usualmente no es una palabra que se escribe al azar, tiene un vínculo con el enterrado. Pues había una tarja de esta naturaleza de alguien cristiano, me parece que era una mujer cristiana, de los primeros siglos del cristianismo, donde usted sabe que la iglesia fue perseguida y muchos murieron por no negar la fe en Cristo, muchos cristianos. Y en esa inscripción de esa placa está el nombre en griego de la mujer que está enterrada allí, pero hay 3 símbolos. O sea, no hay un mensaje, pero hay 3 símbolos que son un mensaje elocuente de quién es la cristiana que está sepultada en ese lugar. Y los símbolos son los siguientes: un pez, un pastor de ovejas con una oveja al hombro y un ancla. Y yo me quedé, mira qué interesante, yo no pensé encontrarme con esta gráfica tan elocuente, porque si usted quiere saber quién era el cristiano que estaba allí, primero que nada era alguien que creía en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, porque el pez era en el tiempo de los cristianos de este tiempo, era un código, era un mensaje codificado, porque ictos es la palabra griega para pez, pero ictos era realmente un acróstico. ¿Sabe lo que es un acróstico? Cada letra significaba una palabra. De hecho, cuando yo estudiaba en la escuela y quería aprenderme algo, yo hacía acrósticos con los conceptos, para que si me aprendía el acróstico, al primer concepto que me vino a la mente, ya yo sabía gesto y lo vaciaba como un loco en el examen, para que no se me olvidara, ¿verdad? Yo usaba esa técnica. Y ictos, la primera palabra, y yo no lo voy a decir toda porque no me la sé toda, pero la primera letra de ictos es iusos, es decir, Jesús. La S significa Salvador. Bueno, en definitiva es Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Ese era el mensaje. Ese pez significaba Jesús, Hijo de Dios, el Salvador. El pastor, ¿se entiende? Esta cristiana no solamente confesaba a Jesús como Hijo de Dios y como su Salvador, sino que también ella creía firmemente que era la oveja que el pastor cargaba. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y por qué el ancla entonces? Porque el ancla es el fundamento de la fe cristiana. El que tiene un ancla está seguro. El que tiene un ancla está, obviamente, les repito la frase, pero no me queda de otra, está anclado. ¿Sabe que cuando aquí en Puerto Rico hay huracanes, nos reparten unos brochures, trípticos, informativos, para aquellos que tienen casas con techo de madera? Y dice, ¿cómo anclar su casa? Y te dan técnicas de lo que sería un correcto anclaje. De hecho, hay artefactos en la ferretería que se llaman anclajes,
que son artefactos diseñados para que tú amarres la madera, la clave, la tornille, a fin de que si viene un huracán no te lleve el techo. ¿Se entiende lo que es anclaje? Lo que es ancla. Bueno, dicho esto, amén, vamos a pasar al sermón de hoy. La segunda parte, que yo espero poder terminar en esta mañana. Así que hemos entendido, o por lo menos hemos intentado, que usted entienda, amados, que lo que usted carga en sus manos, y yo creo que hay gente que tiene sus celulares, tiene la Biblia, yo todavía soy de la vieja guardia, yo creo que la Biblia tenemos que tener la Biblia en papel. Si yo le aconsejo que si usted tiene la Biblia en celular, excepto, la única persona que yo voy a excusar de esto es el pastor Pedro, porque él necesita ver la celular porque necesita letra grande. Pero Pedro cargó su Biblia. Amén. Pero yo creo, amado, que tenemos que tener la palabra de Dios. Es más, mire, más que cargada en el corazón. Porque un día la tecnología podrá tener un giro inesperado, de forma tal que se convierta en nuestra enemiga y prisionera, que casi lo es en el día de hoy. ¿Y usted a qué va a aferrarse entonces si eso pasara? Tenga la palabra de Dios. Compre una Biblia. Ahora, yo quiero en esta mañana traer a consideración algunas o una evidencia que resulta ser de la más significativa que podemos argumentar para seguir afirmando la veracidad de la palabra de Dios. Cuando yo digo argumento para afirmar la veracidad, yo creo que la Biblia es la verdad y sin ningún argumento lo acepto. Primero por la fe. Yo creo en la palabra de Dios. De hecho, yo creo que soy salvo porque la Biblia me dice que si yo confieso a Jesucristo como Salvador, soy salvo. Y eso no está en el Nuevo Día, ni está escrito, amén, en la novela Corín Tellado, ni en las revistas de Archie. Cosas arcaicas para mucha gente aquí. ¿Qué dice? ¿Y de qué está hablando? Bueno, esas eran las publicaciones que leíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Amén. Esa promesa está en la Biblia. Y yo creo en ella y yo hoy vivo una vida y predico un evangelio porque yo sé que eso es verdad. Ahora, pero además de saberlo por la fe, también hay evidencias. Hay maneras tangibles, racionales, para probar que esta palabra no es cualquier cosa, que esta palabra no es cualquier libro, que esta palabra es la palabra viviente de Dios que no ha muerto, que esta palabra es espíritu y es vida, que esta palabra tiene vigencia en el día de hoy. Y hay varias evidencias. La primera de ellas puede ser la evidencia, digamos, pragmática. ¿Qué es pragmático? Lo que tú sabes, lo que tú sientes, lo que tú vives, lo que nadie puede decir que es mentira. Yo sé que el evangelio es verdad porque yo era un borrachón y yo me arrastraba por las cunetas y un día oí la Biblia y creí en la Biblia y creí en el Cristo de la Biblia y mira cómo estoy hoy, gordito y colorado. Aleluya. Entonces, es una evidencia pragmática, viviente, tangible. Nadie te puede decir que no es verdad lo que la Biblia dice, porque tú has vivido. Tu testimonio personal. También hay evidencias científicas, arqueológicas, astronómicas, antropológicas y todas las lógicas que usted pueda mencionar. Y usted va a encontrar que la Biblia cuando hace argumentación o menciona algo que entra en la rama de estas ciencias, el científico que prodigue o profese esa ciencia puede decir, oye, eso está exacto, eso es verdad. Yo no creo en toda la Biblia, pero eso, como antropólogo, eso es cierto. Como sociólogo, eso es cierto. Como psicólogo, eso tiene sentido. Y puede ser un ateo y tiene que admitir
que cuando en la Biblia se señala algo que abarca estas ciencias, al ser corroborado por ellas, tiene que decir, eso es verdad. El pecado del que dice eso es que, caramba, si dice que eso es verdad, pues cree el gesto también. Pero dejemos el asunto ahí. Dejemos el asunto ahí. Pero hay un elemento, amados, que es poderoso, sorprendente, que apela a todo, a la razón, a la ciencia, a la historia, etcétera, que es la profecía. De hecho, hemos estado trabajando en estos viernes pasados, ¿verdad?, el asunto profético de la Biblia. Porque la profecía, amados hermanos, es un elemento característico de la palabra de Dios. De hecho, miraba una Biblia que tengo en mi casa, se llama, la puede comprar si gusta, muy buena Biblia. De hecho, me gusta su autor y también la versión que utilizó para hacer la Biblia de estudio. Se llama Biblia de Estudio de la Profecía. Y no me gano un centavo con esta promoción. Y en esa Biblia tiene varios apéndices, varios artículos muy interesantes. Y yo tenía una pregunta en mi cabeza y no se me ocurrió buscarla ahí, pero anoche se me ocurrió hacerlo. ¿Cuántas profecías hay en la Biblia? Pues para mi sorpresa, el autor de esa Biblia, así que la estadística que le voy a dar es de este autor, de esa Biblia. Dice que hay aproximadamente 8.300 versículos en la Biblia que tienen un señalamiento profético, una profecía. 8.300. Y yo pensé, oye, ¿qué porcentaje sería eso de la Biblia entera? Pues googleé. ¿Sabe? Todavía yo busco en Google y hay cosas buenas que Google dice. Y después busco de dónde lo sacó Google, ¿verdad? ¿Cuál es el website, etcétera? Es un ejercicio que hay que hacer siempre, ¿sabe? Porque no voy a hacer que cuando googleo dice, los mormones dijeron eso y ven acá. Y yo espepitando aquí un dato que los mormones dijeron. No, señor. Así que usted googlee, pero busque la fuente también. Y la fuente fue una fuente fideligna, una iglesia cristiana, suramericana. Y nos dice que la Biblia, en la versión... y otra cosa. Yo quiero que me diga cuánto es en la versión Reina Valera. Porque si la NBI tiene varios versículos que no aparecen ni en los centros buenos. Y entonces tiene 31.102 versículos la Biblia. La versión Reina Valera, la que estoy leyendo en esta mañana. Pues ¿sabes qué me dio esto cuando comparo esos datos? Que cerca del 27% de la Biblia es profética, totalmente profética. Así que cuando uno mira esto, uno dice, pues entonces la Biblia tiene una cantidad, es como si cogiera la Biblia, para que usted tenga una idea, ¿verdad? En términos de visualizarlo, coja la Biblia y divídala como en 4 partes. Una cuarta parte y un chispito más es profecía. De esas páginas, de esas 1.000 páginas que tiene su Biblia. Que es gordita, ¿verdad que decía? No sé que es una Biblia de letra microscópica. Lo que quiero decir con esto, amado, es que en la Biblia la profecía es un elemento bien distintivo. ¿Y por qué es importante? Mire, de hecho, en esa Biblia yo me sorprendí. Imagínense, yo creo que si dedico el tiempo para estudiar los autores de esa Biblia, de esos 3.300 versículos, ellos escogen 700 profecías y te dicen a ti el versículo bíblico, el asunto, y también te dice si se cumplió o no se cumplió. Ellos escogieron más que 700. De esas 700, 408 se han cumplido. 292 están por cumplirse. Eso es un ejemplo estadístico solamente. Así significa que, óigame, si yo puedo probar la certeza, la precisión del cumplimiento de 408 profecías, yo descansaré confiadamente que las restantes 292, en el caso del ejemplo que estoy dando,
también se cumplirán con la misma precisión y la misma exactitud. Es triste que algunos estudiosos no repitan el experimento que hizo el doctor, él se llama Peter Stoner, que escribió un libro viejísimo en los años 60. Por ahí debe estar el libro. Lo publicó Editorial Moody y se tituló La ciencia habla. Yo tengo una copia viejita, está esclachada. Sí, créanme, porque un libro tan viejo está amarillento. Pero gloria a Dios, un día googleando encontré un PDF de ese libro y lo bajé también. Tengo el libro y el PDF. Pues este científico, un matemático, un científico, un analista, pero un hombre con temor a Dios. Y él, para que entendiera la gente intelectual el peso que tiene la profecía en la veracidad de la palabra de Dios, él hizo un ejercicio. No pude contar, no tengo, porque esta mañana vine, porque lamentablemente el libro no estaba en mi casa anoche y lo tengo aquí en la iglesia, y vine esta mañana con poco tiempo y solamente pude abrirlo y no comprobar. Pero cuando yo lo leí hace tiempo, yo creo que tiene como unas, vamos a ponerle como entre 6 a 8 profecías. No escogió 700 profecías, ¿sabe? Escogió solamente unas 6, 8 profecías. Y él hizo este ejercicio. Él era profesor en ese entonces de matemáticas. Y con sus estudiantes de la clase de estadísticas y probabilidades hizo unos ejercicios. Él sometió al escrutinio matemático estas profecías. Las variables para poder desarrollar la matemática, darle un valor numérico, era decir, cuántos elementos esta profecía tenía en su descripción. Es decir, morirá el rey, número 1. Será en el palacio de Babilonia, número 2. Será en tierra de... Y cada vez que hay un elemento que distinga la profecía, él le daba un valor. Y luego le preguntaba al grupo y decía, ahora ustedes van a decirme a mí, matemáticamente hablando, ¿qué probabilidad tiene el profeta que lo habló de saber de que esto se lo inventó o de que esto no se puede cumplir? Y díganme, ¿cuál es la probabilidad de que eso haya sido así? Porque entre más alta sea la diferencia entre esa posibilidad y el haber sido certero, si el abismo se abre, eso va a hablar de algo sobrenatural. De hecho, cada profecía, aún la más simple, indicaba que la posibilidad matemática de que esto fuera un invento, una fabricación del hombre, era astronómica. Como diciendo, dejándonos ver matemáticamente hablando, que en número 1, la palabra tiene algo sobrenatural, que es inspirada por Dios. Y lo segundo es la precisión. Claro, él analizó profecías cumplidas, donde se podía verificar si los elementos profetizados concordaban con los elementos cumplidos. Y decía, no hay manera humana, no hay forma en el planeta, no hay mente humana que pueda ser tan preciso. Aquí tiene que estar metido Dios. Claro, no dijo así, esa palabra yo la inserto, puertorriqueña, aquí se metió Dios. Entonces, cuando uno mira estos elementos, uno queda, número 1, admirado. La Biblia soporta, amado, la Biblia soporta el análisis. La Biblia soporta, amén, la crítica. La Biblia soporta todo y sale airosa en todas esas batallas. Por eso es que el cristiano que confía en la palabra de Dios puede vivir tranquilo, puede vivir sosegado, puede vivir, tiene que vivir anclado en que Dios, lo que dijo, se cumple. Dios no fallará a su palabra. Es más, Jesús dijo,
El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Entonces, como yo no puedo hablar de 700 profecías, voy a hablar más que de una. ¿Ven? Ni siquiera de las 6 que habló Peter Stoner. Y hablo de esta porque yo tuve una experiencia muy profunda en mi corazón cuando era joven. Y fue que a mí me encanta el libro de Daniel. Por su similitud con Apocalipsis. Porque hay una correlación precisa entre ambos libros. Es más, necesitamos leer ambos para entender algunas cosas. Pero cuando yo estaba leyendo ese libro y miraba todo lo que decía allí, y leí libros de interpretación bíblica sobre el libro, luego yo no sé si John se va a enterar hoy que yo tengo este libro de él. Porque yo cuando veo un libro mal puesto, si no lo atienden, yo lo atiendo. No me lo robo, ¿sabe? No, ¿qué usted pensó? ¿Que yo me estoy robando los libros? No, hermano. Yo pido permiso. Porque hay gente que tiene libros y como que no los aman. Yo veo un libro y si es viejito, con más razón todavía. Pues entonces yo no tenía este libro que se titula Polis, Historia Universal. No es una Biblia, ¿sabe? Es un libro ¿de qué? De historia. Y entonces, cuando yo comencé a buscar una referencia, una sola referencia, a ver de lo que Daniel decía, para buscarle en un libro fuera de la Biblia. Y para mi sorpresa, en ese entonces, ¿verdad? Para mi sorpresa, porque no debió sorprenderme, pero en ese momento sí. Comencé a leer todo lo que era la historia de Babilonia, la historia de Grecia, la historia de Roma, y hermano, y yo sentía que estaba leyendo Daniel cuando leía el libro. De hecho, al punto que comencé a hacerle notas al alcance del libro, lo pueden ver después si alguien tiene curiosidad y no me cree lo que estoy diciendo. Aunque se supone que usted sepa que el pastor no va a hablar mentiras. Y usted puede ver allí como yo comencé a trazar en lápiz rojo todo lo que hablaba Daniel. Claro, el autor que escribe el libro habla historia, pero, amado, el orden, la precisión, los detalles, que el autor, que en su mente jamás estuvo pensar en Daniel, porque estaba pensando con una mente meramente analítica, académica e histórica. Pero, amado, la concordancia es perfecta. Lo que me dejaba ver claramente, que cuando Dios le habló a Daniel, aquellas partes que se han cumplido encajan perfectamente en cualquier libro de historia. Tiren el libro que sea y la Biblia dice, ese es el orden, no hay otro. Ahora, vamos a mirar un poco lo que estaba pasando aquí. La lectura que yo hice de Daniel, capítulo 2, es un evento que está ocurriendo cerca del año 603 antes de Cristo. Daniel era un judío y obviamente no puedo abundar mucho porque el tiempo se me va a cortar si abundo demasiado, pero Daniel era un judío y usted me ha escuchado predicar y quizás ha oído anteriormente que los judíos sufrieron una deportación. ¿Qué es una deportación? Los judíos, a causa de su rebeldía, de su terquedad, de su apartamiento de Dios, Dios había anunciado por muchos profetas que vendría un juicio sobre la nación, donde ellos serían sacados de su tierra y llevados a otro lugar. Eso es deportación, sacarlo de un lugar, llevarlo a otros. Y esto ocurrió por muchos años, se cumplió, pero no se cumplió en un sentido de un día para otro. Por ejemplo, los primeros que sufrieron esa deportación fue el reino del norte, es decir, las 10 tribus, porque Israel se dividió en 2 reinos, norte y sur. Judea pertenecía al reino del sur. Ellos fueron los últimos en ser deportados. Las primeras deportaciones ocurrieron con el imperio asirio. Les explico eso. Ya en el tiempo de Judá, que fueron las últimas deportaciones, ocurrieron con el imperio babilónico,
Daniel pertenecía a ese reino del sur. Así que por eso es que cuando Daniel es deportado, es llevado como parte de un grupo elitista. ¿Por qué elitista? Porque era lo mejor de lo mejor. Cuando Babilonia invadió el reino del sur, a Judá, escogió lo mejor y se llevó en el primer viaje de deportación, cirnió lo bueno, la crema y nata, y se lo llevó a Babilonia. El escenario donde Daniel se encuentra en este momento es en Babilonia. El emperador de ese entonces era Nabucodonosor. Así que Daniel se encuentra como parte de los cautivos en Babilonia. Pero ¿qué pasa? Daniel y los muchachos, y los niños saben esta historia muy bien, ¿verdad? Se guardaron para Dios, ellos honraron a Dios con sus vidas, ellos no vendieron la creencia en Dios y eso los mantuvo a ellos a veces a punto de morir. Pero Dios se glorificó y ellos ocuparon un lugar de privilegio. Eran gente muy entendida, muy sabia. Un día, en el año aproximadamente 603, Nabucodonosor se acostó a dormir y se levanta turbado, pero turbado. Porque él, cuando se levanta en la mañana, yo estoy narrando esto, pero esto está en el capítulo 2 que yo leí, usted lo puede leer en su casa con más calma. Cuando él se levanta en la mañana, dice, estoy turbado. Y fue por el sueño que tuve anoche, pero no me acuerdo lo que soñé. Bueno, usted dirá, está loco. No, pero a veces usted sueña, a usted le pasan cosas en el sueño y usted no se acuerda con detalle o no se acuerda qué fue lo que pasó. Si no le pasa, le pasa. Si a usted no le pasa, le pasó a Nabucodonosor. Punto. Eso es lo que importa en la historia de hoy. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Y cuando él se levanta, él está tan inquieto porque él sabe que algo le decía muy dentro de él. Lo que tú soñaste es importante. Y él, buscando cómo resolver el enigma de qué fue lo que soñó que lo mantiene tan inquieto, él convoca a los sabios, a los adivinos. Recuerden que estamos en un tiempo donde las ciencias ocultas, la astrología, de hecho, que las raíces históricas de estas creencias que todavía algunas prevalecen hoy, nacieron allí en ese tiempo. Pues él llamó a todos los magos, los adivinos, los astrólogos. Los llamó a todos. Porque este era el grupo de personas que se supone que tengan dominio y conocimiento de todas las cosas, aún las terrenales como las no terrenales. Y cuando los sabios, magos y adivinos fueron al rey, él les dijo, tuve un sueño, estoy inquieto y yo necesito que ustedes me digan qué fue lo que soñé y qué significa ese sueño. Y ellos le dijeron al rey, rey, nunca en la historia hasta este entonces conocido, rey le ha pedido a sus siervos cosa tal. Esto nunca se puede pedir y le decían, pero dinos algo. Él decía, no, porque si les digo, ustedes se van a inventar una interpretación. No, díganme en el sueño y díganme en la interpretación. El rey, al ver la evasiva de ellos y la argumentación de ellos, dijo, ok, mátenlos a todos. No me dejen uno vivo. Así que salen de la corte real con una sentencia de muerte. Pero el problema era que en el edicto de muerte el rey fue muy genérico. Él dijo, maten a todos los sabios. Y en ese bonche, ¿quién estaba allí en Babilonia cautivo bajo el gobierno del rey de Babilonia? Pues Daniel y sus amigos, que eran considerados sabios también. Cuando Arioc, que era el general que llevaba la orden, fue a darle el aviso a todos los sabios que se presentaran, ¿verdad? Para que ellos fueran ejecutados. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Tú eres sabio?
Ahí muchos dirían, no, yo no soy sabio. No, yo no soy tal cosa. No, ya estaban marcados, ya estaban señalados. La lista era clara. Pero Daniel hizo algo. Daniel le dice al general que viene a ejecutar la orden: háblale al rey y dile al rey que nosotros le daremos la respuesta. Óyeme, qué atrevido, ¿verdad que sí? Dale al rey que le dé un delay a la orden, que le ponga una injunction a la orden un momentito, lo que nosotros le vamos a dar la respuesta. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Fue ciertamente atrevido, pero Daniel no fue atrevido porque él tenía miedo a morir. O sea, los muchachos han probado que no les importa morir. Daniel estaba dando un espacio a Dios para él glorificarse. ¿Por qué? Porque cuando él se va, él llama a los muchachos. Mire, le he dicho esto. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios, a nuestro Dios. Vamos a orar. Mire, eso sí se lo voy a leer. Y verso número 16. Si tienen su Biblia, pueden seguirme, por favor. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Eso es Daniel hablando con el rey, diciéndole verdad. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. O sea, él se fue a orar, se fue a pedirle a Dios: Dios, ten misericordia, ten misericordia. Y como él sabía que Jehová de los ejércitos es un Dios de misericordia, pues él le recurrió a la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué dice el verso siguiente? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Óigame, gloria a Dios. Daniel, entonces, y ahí es que ocurre el verso que leí. Lo que leí fue una expresión de exaltación y de gratitud a Dios, porque Dios le reveló a Daniel el misterio del rey. Mire, para avanzar un poco el asunto, porque me estoy quedando mucho en la narración, porque está interesante. Esto es mejor que una película. Gloria a Dios. El asunto es que cuando Daniel le revela Dios le revela a Daniel entonces se presenta delante del rey. Mire, y Daniel, cuando se presenta ante el rey, porque ya tiene la declaración, vaya conmigo al verso 27. Usted tiene que entender esto. Daniel no se presenta al rey. Mire, la alfombra roja, pongan la alfombra roja, suenen las trompetas, aquí viene el profeta con la respuesta. No, hermanos, Daniel no se engrandece por haber sido la vasija que un misterio tan complejo le haya sido revelado. La revelación de Dios a Daniel no lo llenó a él de orgullo. Cuando Daniel se presenta ante el rey, dice: Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los posteros días. En otras palabras, Daniel dice: rey,
Mira, esa gente que te jodea, que te hablan a ti, que te dan visiones, te dan cosas, ellos no tienen poder. Los adivinos, el zodiaco, los magos, los conjuros, ellos están incapacitados. Ellos no tienen poder. Pero hay en los cielos un Dios vivo, poderoso, glorioso, que Él revela. Óigame, la palabra de Dios es la revelación de ese Dios que anunció Daniel frente a aquel poderoso rey, diciéndole: solamente hay uno en los cielos, solamente hay un Dios verdadero. Y entonces comienza a decirle al rey qué fue lo que soñó. Y Daniel le dice: rey, tú soñaste que veías una imagen con unas características muy interesantes, porque la imagen era una estatua. Y esa estatua, dice allí, bueno, déjenme leer el 29. Entonces tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Así que vamos a puntualizar algo aquí. Y es el hecho de que Nabucodonosor, siendo un rey poderoso, que en ese momento el imperio dominante era el de él, quería saber qué pasaría en el futuro. ¿Qué inquietudes tenía Nabucodonosor? Había imperios antes que él, poderosos, que ya no existían. El imperio acadio, el imperio asirio, el imperio sirio, todos esos imperios fueron antes que él. De hecho, él derrotó a los asirios. Así que él quería saber qué pasará en el futuro. Y dice que con esta inquietud se acostó. Y dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría en que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Fueron entonces desmenuzados el hierro, el barro cocido, como el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y eso fue lo que soñó Nabucodonosor. Pero Daniel le dice a Nabucodonosor: pero ahora viene la interpretación. ¿Qué significa esa imagen? Mira, amados, esto es un tema para estar un buen rato aquí. Pero cada porción de la imagen que Nabucodonosor soñó significaba un imperio. Cada metal ¿por qué la imagen tenía diferentes metales? Porque cada metal distinguía un imperio en particular. Daniel le dice a Nabucodonosor: mira, rey, la cabeza
de oro eres tú. Tú eres esa cabeza de oro. El imperio que tú representas, el imperio babilónico, es esa cabeza. Pero quiero que sepas que después de ti, él quería saber el futuro, ¿verdad que sí? Pues ahí le estaba. Pues el Señor revela, te profetiza que después de ti vendrá otro. Es decir, que tu imperio tiene límite, tiene tiempo y hora. Y vendrá otro imperio que tomará el lugar tuyo. ¿Sabía Daniel cómo se llamaba ese imperio? No. ¿Por qué no lo podía saber Daniel en ese momento? Porque Dios no lo reveló. Dios le dio a él que vendría un segundo imperio. Pero Daniel tiene más adelante 2 visiones adicionales. Sobre todo una en el capítulo 7. Donde Dios a Daniel sí le muestra características. No le da el nombre. Pero le muestra a Daniel en la figura de unas bestias unas características impresionantes. Así que aunque Daniel no sabía qué iba a pasar en el futuro, Dios le revelaba a él qué características tendrían esos imperios que vendrían. Así que Daniel le dice, mira rey, tú eres el primer imperio, eres la cabeza, pero después de ti vendrá otro imperio, vendrá otro rey. Pero también ese rey que vendrá, que es la plata, que representa el pecho y los brazos. Después de ese, ¿sabe qué rey? También ese tiene tiempo y hora. Porque él es el que quita reyes y pone reyes. Y ya le había dicho, ya Daniel sabía eso. Después de ese vendrá otro. ¿Y sabe qué rey? Aún ese tercero también dejará de existir. Porque vendrá otro que está representado en el hierro de la cintura y las piernas. Pero ¿sabe qué rey? Ese último imperio tiene una característica. Es que ese va a durar más tiempo. Porque se extiende hasta los pies. Pero en los pies pasa algo con ese imperio. Y es que aunque él prevalece, tiene también otro elemento. Y usted va viendo cómo la calidad del metal va bajando. Hasta el punto que la última parte de los pies dice que será hierro mezclado con barro cocido. Usted sabe que el hierro y el barro no mezclan. Bueno, usted está interpretando la imagen, ¿verdad? Pero déjeme decirle, eso es una alianza ficticia. Así como el hierro no se puede fundir con el barro, pero tú puedes cubrir con hierro o mezclar hierro y barro. Si tú le pones la mezcla debajo, se seca y se pega ahí, está pegado ahí. Pero échale agua para que tú veas. Se separan. Porque no es una fusión, es una alianza ficticia. Y luego dice, y rey, ¿y tú vistes que cuando tú estabas mirando los pies, de momento se sale una piedra del cielo y no golpea la cabeza, no golpea el pecho, no golpea las piernas, golpea los pies y derriba la imagen de manera tal que toda esa imagen que viste tan espléndida, poderosa, se hace. ¿Sabe qué es el tamo? El tamo es, ¿viste la película del oeste que muestra, ¿verdad?, el desierto y de momento sale un matojo de hierba seca cogiendo? Ese es tamo. Algunos se acordaron de esa película del oeste, ¿verdad que sí? Ese es el tamo. Queriendo decir que todo el poderío, toda la grandeza que está simbolizada en la imagen de imperios y gobiernos y reyes son como nada. ¿Y sabe lo que prevalece al final? La piedra. Una piedra que crece, una piedra que se hace poderosa y que cubre todo. Y ahí se acaba la historia. Mira, amados, cuando miramos la historia, déjeme hacer una aseveración. No espere que la Biblia diga cada mínimo detalle de la historia humana. Yo decía el viernes a los hermanos presentes que la Biblia
nos va a presentar aquellos elementos que son esenciales, imprescindibles en el mapa salvífico, en la obra de Dios, cuyo fin es salvar a la humanidad, tener un trato con Israel, y las cosas que tienen que ver con ese asunto son las que vamos a encontrar con mayor frecuencia en la palabra de Dios. Porque esta historia que estamos desarrollando esta mañana, y esta profecía en particular que está aquí representada en la imagen, concierne al pueblo de Israel. Y que hay una inserción donde estamos metidos nosotros, claro que sí, porque recuerden que Pablo nos enseña que Dios tiene un trato con Israel, que es la planta, es el olivo, y nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en esa planta. Eso es otra historia, ¿sabe? Quizás dejé dudas sobre eso, no debía haberlo dicho, pero ya lo dije. Cuando uno lee la historia, uno encuentra que realmente, el orden de los imperios que representan cada símbolo encaja perfectamente. Porque la plata, mire, Dios mío, el tiempo corre como loco y yo quiero ser lo más específico posible. Cuando Daniel tiene su visión, que también tuvo su trato con Dios, el segundo imperio que derroca a Babilonia fueron los medos y los persas. Medos y persas eran dos pueblos que ellos, se llevaban más o menos así, ¿verdad? Pero ellos hacen alianza y se funden para formar una fuerza mayor contra Babilonia. Pero también había momentos en que había un rey medo, un rey persa, pero ellos lidiaban con eso. Eso es historia. Ahora, es interesante que el pecho represente este imperio. ¿Por qué? Porque como les he dicho, usted tiene dos brazos, ¿sí o no? Y los dos brazos representan que dos poderes que se unen en uno. Y así fue. Cuando Daniel ve las bestias que salen, el oso que él ve, lo ve como que tiene un lomo más alto que el otro, indicando que había un poder, dos poderes unidos, pero uno tenía más prevalencia que el otro. O sea que el detalle de un bipartidismo, vamos a decir, en el imperio medo-persa era claro, habían dos partidos allí unidos. Uno hacía más fuerza que el otro, pero se mantenían unidos. ¿Con qué fin? Derrocar a Babilonia. Lo lograron, lo logran. Babilonia, la poderosa, deja de existir. De hecho, esto impresiona la historia, porque ¿cómo es posible que un imperio tan poderoso haya sido derrocado? La clave del derrocamiento de Babilonia fue la irreverencia de ese pueblo respecto a Dios. Porque un hijo o nieto de Nabucodonosor se atrevió a profanar los vasos sagrados de Dios. Y Dios dijo, hasta aquí te llegó la hora. Porque la gente puede brincar y correr, amados hermanos. La gente puede hablar de Dios, no creer en Dios, pero no saben que llegará un día donde se enfrentarán cara a cara a la verdad. Porque ese día le llegó a Babilonia y aquellos muros impetuosos, aquel jardín que la historia dice que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hermanos, dejó de existir. Porque cuando el hombre no honra a Dios, cuando un país, una familia, un individuo no honra a Dios, podrá vivir a sus anchas por un tiempo, amados hermanos, pero llegará el día que estará frente a frente a su Creador. Y ahí descubrirá cuán débil y cuán miserable era su vida. El tercer imperio, ahora, Medo-Persia no se quedó, sino que el imperio que sucede a los persas es el imperio macedonio, el imperio griego, que es el que viene. Ahora, cuando uno mira y ve lo que Dios le da a Daniel, esa parte del bronce que representa a los griegos, es que en la historia universal,
en la secuencia de imperios en la media luna oriental, que es donde está este tiempo, ellos fueron los que derrotaron a los medios, a los persas. Porque Alejandro Magno levantó un ejército, pero fue un ejército agresivo. De hecho, él muere a los 29 o 30 años. Este muchacho era un brillante estratega. Al punto de que él comenzó a conquistar desde Grecia hasta la India. Agresivamente. Él no tenía un día para respirar. Cada día era para conquistar. Y esa fue su debilidad. ¿Por qué? Porque cuando él de momento muere, él ha dejado un imperio sin cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dice la historia que ocurre? Que los 4 generales de su ejército se dividen el imperio. ¿Sabe que cuando Daniel recibe de Dios una amplificación de ese imperio, la bestia que Dios le muestra a Daniel es un leopardo con alas y con 4 cabezas? ¿Qué significa esto? El leopardo es uno de los animales más rápidos y si tiene alas, invencible. Así que un leopardo corre rápido y si le ponen alas, tiene turbo. Ahora, ¿por qué 4 cabezas? Daniel no sabía nada de esto, pero el Dios del cielo, que sabe la historia humana y hacia dónde se dirige, le mostró a él que aquel leopardo tenía 4 cabezas, porque llegaría un día cuando ese leopardo, ese imperio, Macedonia, Grecia, se fragmentaría. Y no hubieron 3 generales, no hubieron 2, no hubo 1, habían 4, tampoco 5, ¿sabe? O sea que Dios le demostró con precisión que las cabezas que dirigirían ese imperio eran 4. Y así quedó la historia. 4. Y todo ese imperio inmenso se fragmentó. Ahora, ¿qué pasa? Ante la debilidad del imperio, comienza una polémica con los generales que quedaron gobernando el imperio que fundó Alejandro. Y había en Roma un general también. La historia larga corta es que ese general, haciendo alianzas, provoca un mover de levantamiento y levanta un imperio. Ahora ya no griego, porque este nace ¿dónde? En Roma. Así que se levanta el 4 imperio. ¿Cuál es ese 4 imperio? El romano. Y ahí usted puede ver la historia, etcétera, cómo Roma comienza a conquistar, comienza a extenderse. Y de hecho se dice que los romanos eran implacables. Mientras que los griegos en su avanzada, ellos tenían cierta tolerancia con los pueblos conquistados. Y claro, la cultura helenista o griega era muy atractiva. Así que él apelaba, por eso que era tan rápido. O sea, él no perdía tiempo, él mostraba las virtudes de su cultura para que los pueblos conquistados la abrazaran. Pero Roma fue diferente. Roma fue despiadada. Roma fue como el hierro. Se dice que los soldados y las legiones romanas eran como un trillo, como dientes de hierro. Cuando arrancaban, ahí no nace nada. Y Roma logró conquistar al mundo en ese entonces. Ahora, ¿quién pensaría que Roma se dividiría? ¿Sabe qué? Ya más adelante en los siglos, no para el tiempo de Cristo, sino después del tiempo de Cristo, para el tiempo que nos toca como que a nosotros un poquito más de cerca. Año 1000 algo, qué sé yo qué, Roma comienza a debilitarse. Y ocurre una fragmentación en el imperio romano donde se divide en 2 partes. Y esto es político y también religioso. Porque decide Roma establecer como una cabeza de gobierno en Constantinopla. Y allí establece un líder político y un líder religioso.
Pero ¿qué pasa? Que Roma y Constantinopla comienzan a encontrarse de verdad con ciertas cositas, al punto de que hay un rompimiento político y religioso entre Roma y Constantinopla. ¿Qué tenemos aquí? Dos piernas, dos pedazos. Mismo hierro. ¿Por qué? Porque si usted mira la liturgia, por ejemplo, políticamente hablando, Roma como que sobresalió, pero eso nunca más se volvió a unir, nunca, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Religiosamente hablando tampoco. ¿Por qué? Porque allá se levantó la iglesia ortodoxa y en Roma la iglesia católica romana. Pero cuando usted mira, ambas nacen de la misma fuente. Y mucha de su liturgia también es parecida, excepto los elementos que la separaron. ¿Y hoy existen? Sí. O sea que ese imperio, políticamente hablando, desapareció, pero religiosamente hablando, existe al día de hoy. Así que, cuando habla de los pies, habla de que cada vez ocurren en los países nacidos de esa cultura, porque España, Alemania, todos estos países nacieron de ese imperio. No se ha vuelto a levantar un imperio como ese antes. Pero ¿qué hacen las naciones hoy día? Por ejemplo, Europa, ¿qué ha hecho Europa? La cuna de esta cultura. ¿Qué ha hecho Europa? Hacer alianzas. Cuando en un momento dado de la historia se anuncia que se va a formar aquella unión política que se llama todavía así, la Unión Europea, los que estudian la Biblia se escandalizaron y dijeron, ya es el tiempo. Bueno, estábamos cerca del tiempo, porque fue una alianza que rompió todo paradigma conocido. Es una alianza donde tuvo que haber un cambio de moneda, un proceso de asimilación. Y aunque los países se mantienen identificados con sus fronteras, hay cosas que ellos están unidos de acuerdo. Pero hay cosas que no están unidos, como el hierro y el barro. Así que estos vínculos, esta globalización característica del tiempo de hoy, está hablando de alianza, pero son alianzas, no son fusiones, son alianzas por interés económico, por el armamento, por poner restricciones a otras naciones. Y ese es el diario de nosotros, eso es el periódico de hoy. ¿Y saben qué ocurre en esto? Que ¿cuándo es que la piedra se desprende del cielo? Cuando el escenario que existe es este que les he descrito ahora mismo. El escenario que hoy tú vives hoy, que tú oyes, mire, ya me salí de la historia, ya me salí de allí, porque me quedan más que 8 minutos nada más. El escenario que tú contemplas. Y cada vez que usted encuentra que se reúnen en tal lugar, hacen este pacto y firman esto, la OTAN, Naciones Unidas, estas instituciones mundiales y globalizantes son las que hoy gobiernan el mundo. De ahí salen las directrices. El G7. O sea, usted puede identificar hoy 2, 3, 4 organismos que polarizan el planeta Tierra, que tienen, el mundo bajo sus dominios. No son 100, no son... ¿Sabe? Estamos en ese tiempo. Así que es en ese tiempo donde dice la Biblia, porque ¿sabe quién es la piedra? Ahí no hay problema para interpretar esto, ¿verdad que no? ¿Sabe quién es la piedra? ¿Verdad que sí? ¿Quién es la piedra? Si, lea lo que dice Pablo. Jesucristo, la piedra angular. La roca que es Cristo. Amén. Es decir, el advenimiento, el retorno ¿de quién? De Cristo. Aleluya. Lo único que hay un asunto aquí que no podemos tratarlo en esta mañana, pero
quien dará fin a todo esto, ¿es quién? Es Cristo. Y cuando Él le dé fin a todo esto, ¿sabe qué dice que con el monte? Aleluya. Que el monte que se extiende. Y dice, no se retira ese monte, ese gobierno, ese reino de Cristo es para siempre. Ahora, el cierre de todo esto es, ay Señor amado, el cierre de todo esto es que cuando usted mira, usted ve una precisión, un cumplimiento perfecto, armónico, cronológico, inalterable. Lo que nos dice, mire, él iba a cerrar con profecías sobre Jesucristo, pero le voy a dar esta última estadística. Mire, en la indagación que hace este artículo sobre las profecías en la Biblia y su número y su prevalencia, dice que hay unas 454 profecías que hablaron sobre Jesucristo y su venida. Hay 125 de ellas que hacen referencia a su primera venida. ¿Cuál es esa? Su encarnación, su nacimiento, su venida a la tierra. Y hay 329 que señalan su segunda venida. Es decir, que hay un 28% de profecías sobre Cristo y su venida cumplidas, y hay un 72% que no se han cumplido. Óigame, pero déjame decirte, si así de preciso ha sido el cumplimiento que he tomado como ejemplo de los imperios mundiales en la historia de la humanidad, según lo ve o se revela en Daniel, ¿usted cree que va a haber imprecisión en el cumplimiento de las que faltan sobre Jesucristo? Si 125 se han cumplido perfectamente, aleluya, hermano, las que restan tendrán igual cumplimiento, igual precisión. Gloria a Dios, amén. Porque es que la palabra de Dios no va a fallar. La palabra de Dios es inmutable. Así que no es que únicamente le creamos, amén, a este 28% de material profético, es que creamos a toda la palabra de Dios, al 100% de ella. Que confiemos en el Dios que se ha revelado en esta palabra, que su palabra es fiel. Y no se me quede con el susto de las profecías ahora. Esto es un elemento entre muchos, pero que tiene una relevancia interesantísima. Creamos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Amemos al Dios que se revela en la palabra. Abracemos el plan de Dios que está en su palabra. Que todo hombre sea salvo y conozca a Jesucristo, el Hijo de Dios. Que esto no es un cuento de camino, no es una fábula, no es una novela para entretenernos. Es la verdad de Dios. Abracémosla. Amemos su palabra, escudriñela, léala, ámela, vívala, cumpla lo que Dios le pide. Gloria al Señor. Y otro día terminamos. Ya no hay tercera parte porque la semana que viene hay aniversario. Pero hay una abundancia de la palabra de Dios que, óigame, que el que tiene hambre, aquí tiene para llenarse. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Señor, así como Daniel, cuando tú le diste el entendimiento y la revelación de hablar cosas, Señor, algunas de ellas que él pudo ver con sus ojos cumplidas y otras, Señor, que trascendieron su tiempo y que se cumplieron en el camino de la historia, y aún otras que todavía están frente a nosotros y que igualmente esperamos su fiel cumplimiento. Con ello, Señor,
lo que hemos querido, lo que hemos anhelado hacer es que abramos los ojos, que tu palabra es la verdad, que tu palabra es el mensaje tuyo al corazón del hombre y de la mujer, que tu palabra, Señor, es como esa miel que Padre, que gusta al paladar, pero que alimenta nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a creerla, a amarla y a vivirla. Que cada siervo y sierva tuya, Señor, haga un compromiso de obedecer tu palabra, Señor. Pero también que hagamos un compromiso, Señor, de poder hablarle a otros y anunciarles las promesas, los consejos, la palabra que tú nos has dado y que nos ha bendecido, también a esos otros y otras que necesitan, porque son como naves en el mar, en el océano de esta vida, en la turbulencia de esta vida, llevada de un lugar a otro y no tienen un ancla. Que ellos sepan que tu palabra es esa ancla. Que sus vidas pueden, Señor, aleluya, anclarse en ella y experimentar paz, salvación y sobre todo vida eterna. Vida eterna. Y cuando el capítulo nuestro en esta tierra se cierre, aleluya, podamos constatar, podamos verificar y celebrar: qué bueno que creí en la palabra de Dios. Qué bueno que me aferré al Dios de la palabra, a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Que ese día glorioso celebremos juntos. Comience, haga su compromiso hoy, en el nombre de Jesús, de mantenerse aferrado a Cristo. Porque así como las cosas gloriosas fueron profetizadas, también las cosas horribles y juicios también han sido profetizados. Dios no faltará ni a una ni a otra. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dele gracias al Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias a Cristo. Dele gloria a su nombre. Aleluya. Él vive, Él vive, Él vive y reina para siempre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si en esta mañana hubiese alguien en medio nuestro que necesita reconciliar su vida con Cristo, que necesita en esta mañana decirle: Cristo, me alejé, me aparté, pero hoy quiero volver a la casa del Padre, a los brazos del Dios que los abre con amor para recibirme. Acércate en esta mañana.